Bien, bien, buenas tardes a todas y todos. Eh, Quisiera presentar este coloquio del doctorado, en particular en este caso va a versar sobre temas de bienestar en adolescentes mujeres, desde dimensiones contextuales y de género. Y estará a cargo de la profesora Isidora Bilbao Nieva. La profesora Isidora Bilbao Nieva es psicóloga egresada de la Universidad Católica de Chile. Ella también tiene un diplomado en intervención comunitaria de la Universidad de Chile y es magíster en psicología comunitaria y doctora en psicología comunitaria ecológica comunitaria de la Universidad de Michigan State. Además, ella es profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Desarrollo. Ella ha investigado sobre el tema de bienestar en niñas y adolescentes. Seguramente hemos tenido quizás con muchos de ustedes la oportunidad de conversar sobre temas de bienestar y quisiera destacar la importancia del trabajo que hace ella en el tema de adolescentes, mujeres en particular. Es un tema muy relevante, las variables de género que están, no sé si implícitas o explícitas, son muy relevantes en esta perspectiva en que trabaja Isidora. Son muy relevantes hoy día en el estado del conocimiento del bienestar en infancia y adolescencia. Ella además lo hace, y lo que a mi juicio tiene una especial relevancia, lo hace desde una perspectiva de psicología comunitaria, desde la teoría, nociones, niveles de análisis de la psicología comunitaria, más desde la formación que tiene ella, tanto de magíster como de doctorado, y lo hace desde la perspectiva del feminismo, que también es una contribución especial, que ya apreciaremos, y además desde una perspectiva analítica de análisis de discurso, que también, a mi juicio, tiene una tremenda relevancia. Creo que este conjunto de elementos le da mucha realza o muestra la potencialidad y el aporte que tiene la línea de investigación que realiza Isidora. Bien, Isidora. Muchas gracias, Jaime. Hola a todos y todas, todos. Voy a compartir pantalla. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Acá. Ahí está. ¿Y ahora se ve bien? Muy bien. Muy bien. Ya. Bueno, muchas gracias a todos por venir. La presentación que voy a hacer se trata de mi estudio de tesis doctoral, que, bueno, como Jaime ya explicó, yo hice el doctorado específicamente en psicología ecológico-comunitaria y terminé recién en abril de este año en la Universidad de Michigan State. Entonces esta es como la primera vez que muestro mi tesis después de la defensa, así que es un poco postraumático, pero bueno, ahí les muestro lo que hice y la idea, según lo que entiendo, es que yo haga esta exposición y luego vamos a tener un espacio para preguntas y comentarios y así que eso, muchas gracias. Y este estudio que hice trata sobre discursos de niñas adolescentes que viven específicamente en Coyhaique. Al comienzo de esta presentación voy a hacer como una revisión más o menos rápida de la literatura que existe en el tema de bienestar, bastante general y todo. Y luego voy a explicar cuáles fueron los objetivos que tuve de estudio, los métodos que usé, cuáles fueron los resultados que obtuve y también alguna discusión y conclusión respecto a esos resultados. Ya, para comenzar, entonces, el bienestar está definido en general como una especie de concepto paraguas que abarca tanto aspectos psicológicos como materiales, y dentro de la psicología en particular, normalmente se usa una definición que está más orientada al resultado de experimentar niveles de afecto positivo, alto afecto positivo, digamos, y bajos niveles de afecto negativo, como puede ser, por ejemplo, la sintomatología depresiva, y también sentirse satisfecho con la propia vida, que es lo que se llama como el componente cognitivo. Y eso se estudia tanto en general como en las diferentes dimensiones de vida que cada persona tiene. Y hay numerosos estudios de bienestar en adolescencia, pero muy poquitos de esos estudios se han enfocado en niñas
y al menos yo no he encontrado nunca uno que se trate específicamente de niñas adolescentes en un país latinoamericano. Y bueno, como tratando de pensar en por qué es importante estudiar el bienestar en las niñas adolescentes, como es primero considerar que la literatura siempre ha demostrado, o sea, la literatura en bienestar general ha demostrado que hay variaciones importantes respecto a la manera en que las distintas personas van a interpretar sus condiciones de vida, y lo que a su vez también obviamente afecta a los niveles de bienestar que cada persona percibe. Y no todos los adolescentes tienen entornos y contextos que sean facilitadores de bienestar. Hay algunos entornos y contextos que como que se erigen de alguna manera como barreras al bienestar. Y en el caso específico de las niñas, hay varios factores derivados de la inequidad de género que están afectando el bienestar, como las experiencias cotidianas en general de las niñas. Y entre ellos está, por ejemplo, el matrimonio infantil, la violencia sexual, el acceso limitado a algunos recursos, a la educación también. Y además es importante entender que las niñas son obviamente las más expertas en sus propias vidas, y sus opiniones también han sido súper ignoradas en las conversaciones respecto a cómo promover su propio bienestar. Entonces, este estudio, bueno, parte de una lógica teórica interseccional, que es como una aproximación un poco que yo tomé para acercarme al tema del bienestar. Esta teoría es súper útil para analizar por qué hay diferentes experiencias, como distintas personas tienen diferentes experiencias, y de qué manera estas experiencias también están relacionadas con las estructuras que en las que las personas viven y se desenvuelven. Al respecto, la interseccionalidad entiende la experiencia humana como situada en una estructura de relaciones de poder, de privilegio y de opresión también. En lugar de solamente enfocarse en un solo eje de análisis, que es como muchas veces se ha hecho en ciencias sociales. Entonces la teoría interseccional reconoce que los ejes o fuerzas estructurales no solamente se topan, no solamente confluyen, sino que además son co-constitutivas unas de otras, y se retroalimentan, o sea, permiten la existencia unas de otras. Y por lo tanto rechaza todas las visiones esencialistas de la experiencia humana, que en este caso parte un poco de la lógica del feminismo, y cómo hubo un cambio entre entender la experiencia de las mujeres hacia entender la experiencia de las mujeres en cuanto a mujeres de una raza, de una clase social, etc. Entonces presta especial atención a categorías sociales como son la raza, el género, la orientación sexual, la clase, y en este caso, y de manera muy crítica también la edad, entre otros ejes, digamos. Y además las aproximaciones interseccionales al bienestar también pueden estar enfocadas en estructuras opresivas que actúan de manera sistémica, como barreras que evitan que ciertas personas o grupos tengan una experiencia más alejada del bienestar. Por ejemplo, cómo el sexismo, el edadismo, el clasismo van a intersectar y van a actuar para afectar el bienestar de específicamente las adolescentes de familias de bajo ingreso. Es un poco como más aplicado a este estudio en particular. Respecto a los factores que conducen al bienestar dentro de la psicología, los discursos se han enfocado generalmente en cómo promover factores individuales que se relacionan con mayores niveles de bienestar. Entonces, para promover el bienestar en la adolescencia, por ejemplo, desde la psicología los esfuerzos siempre se enfocan en características individuales que podrían aportar al bienestar y que serían universales para todas las personas durante el tiempo de la adolescencia. Esto querría decir que de alguna manera la influencia que tiene el contexto en el bienestar muchas veces se ignora, no solamente en términos, estamos hablando siempre del bienestar en la adolescencia, no solamente en términos de investigación, sino que también en términos de intervención. Y eso como que se ve muy claramente, es muy reconocible cuando uno mira las intervenciones que existen dentro del tema de bienestar en adolescentes y en niños también, que suelen enfocarse en niveles individuales. Además, el género también ha sido bastante menospreciado en los estudios de bienestar en la adolescencia, principalmente porque hay una relación un poco difusa, no muy clara, entre la variable género y la variable
bienestar o la variable calidad de vida. En este sentido, el bienestar, el género como predictor de bienestar tiene asociaciones muy débiles o muestra unas relaciones más confusas. Entonces, la mayor parte de los estudios de bienestar en la adolescencia producen resultados que son género neutrales, se llaman. O sea, se expresan los resultados como si no tuvieran género los adolescentes y las adolescentes, o bien los resultados comparan, como las niñas adolescentes mostraron mayores índices aquí y los niños adolescentes acá, por ejemplo. Pero no es frecuente encontrar estudios que utilicen la variable género como una variable analítica, o sea, como hacer una interpretación desde el género. Entonces, esto quiere decir que el estudio del bienestar durante la adolescencia muchas veces ignora la compleja interacción que existe entre el género y el contexto y cómo eso afecta a las personas. En el caso de las adolescentes latinoamericanas, las condiciones de vida son súper importantes, porque se trata de entornos que muchas veces han representado amenazas directas al bienestar de las niñas. Y esta relación no ha sido estudiada en estos términos, nunca. O sea, bueno, que yo sepa, digamos, no he encontrado. Y esto es aun cuando las agencias de desarrollo internacional hace tiempo que hacen énfasis en que las adolescentes están en condiciones de desventaja respecto a los adolescentes o sus pares hombres, digamos, y eso se traduce siempre en una diferencia en el disfrute de oportunidades de distintos tipos, de libertades, en el enfrentamiento de diferentes tipos de violencia, específicamente la violencia de género, por supuesto, en el estar sujeta a roles de género dañinos, a mayores niveles de pobreza, entre otros. Ya. Y sin embargo, estos estudios en general no han sido considerados en términos del impacto que producen en el bienestar, ni tampoco en cómo estos afectan factores individuales que también se correlacionan con niveles mayores de bienestar, como son, por ejemplo, la autonomía, el optimismo, la extroversión. O sea, como esos factores contextuales o barreras, de alguna manera, también inciden en cómo las niñas desarrollan, por ejemplo, su autonomía, y la autonomía que sí deriva bastante, y está bastante estudiada en su relación con el bienestar, como que esa relación queda fuera de los estudios, de alguna manera. Entonces, esto se relaciona directamente con una sobreatención a mecanismos individuales de lidiar con problemas y que frecuentemente terminan por dejar sin examinar los mismos problemas que aparecen en el contexto. Y esto a su vez es una manera también de no cuestionar las estructuras opresivas y de dejar como sin intervención un poco el contexto en el que ella se desarrolla, como mantener el status quo. Ya. Bueno, esto ya es como más sobre el estudio mismo. Es como para darle un poco más de contexto al lugar donde está haciendo este estudio. Bueno, esto fue en Coyhaique, en Aysén, que es una región grande que queda en el sur de Chile, por supuesto, muy aislada, tiene una población pequeña, que está la mayoría concentrada en Coyhaique, en la capital regional, donde además está ubicada la gran mayoría de los servicios públicos de la región y la infraestructura educacional. Hay un acceso bastante limitado a la oferta cultural y educacional también, hay un promedio bajo de años de escolaridad. En general, las niñas en Coyhaique tienen un número muy limitado de oportunidades para su propio desarrollo. Eso incluye también un mercado laboral bastante pequeño, bajo salario, una amplia brecha de género en ingresos y, bueno, obviamente todo lo que conlleva eso tiene que ver también como con importantes niveles de feminización de la pobreza. Además, las personas jóvenes en Aysén son como más conservadoras que en el resto del país, esto según la encuesta nacional de la juventud, lo que se combina con altos niveles de violencia de género que están presentes en la región, con crímenes sexuales también, y a su vez eso parece estar bastante tolerado socialmente. Por lo tanto, todas estas condiciones aparecen como un contexto bastante hostil para las adolescentes que viven en Coyhaique.
Entonces, es importante, esto ya es como más un tema más de justificación de por qué hacer este estudio todavía, es importante considerar que el género juega un rol crítico en la vida de las niñas y que se puede traducir en barreras para alcanzar el bienestar, que las niñas son conocedoras expertas de su propio bienestar y muchas veces se les ha excluido en sus opiniones o se les ignora en las conversaciones sobre cómo promoverlo. Y por lo tanto este estudio busca explorar cuáles son los discursos que un grupo de niñas tiene respecto a qué contribuye a su bienestar, en términos individuales, pero con un foco especial en las fuerzas estructurales que muy probablemente van a tener relación con los contextos locales en que las niñas se van a desenvolver y también con su género. Este estudio se basa en una aproximación de la psicología comunitaria feminista, que propone que las mujeres tienen experiencias particulares que deben ser relevadas, sobre todo aquellas que están sucediendo en países que no son los países industrializados, y pone énfasis en la influencia del género y la cultura en la construcción de conocimiento psicológico, evitando ideas esencialistas sobre la experiencia femenina y promoviendo perspectivas contextualizadas de, en este caso, el bienestar. Como aproximación analítica, este estudio utiliza bueno, lo dijo Jaime igual, el análisis crítico del discurso feminista. Este tipo de análisis deriva del análisis crítico del discurso, y sobre esto, bueno, hay distintas formas de análisis crítico. Yo aquí ocupé una que es de Norman Fairclough, ese es el autor, porque Norman Fairclough como que no se ocupa tanto de los aspectos más lingüísticos, y es un tipo de análisis que también se centra como mucho más en las prácticas sociales cotidianas que contienen y reproducen discursos. El análisis crítico del discurso busca entender cómo los discursos van a sostener lógicas de diferencia de poder y también lógicas de opresión. Y por su parte, el análisis crítico del discurso feminista va a poner el foco específico en las desigualdades que se sustentan en las diferencias de género. El análisis del discurso crítico feminista reconoce que los discursos son procesos que se producen localmente, que reproducen y recontextualizan prácticas sociales y que dependen también directamente de las posiciones que las personas ocupan en la sociedad. Y este tipo de análisis va a ser siempre mucho más orientado, o le va a poner mucho más foco y énfasis al género, porque propone que el género es una categoría analítica que está omnipresente en toda práctica social. Ya. Esto es sobre el levantamiento de datos. Para hacer este estudio yo analicé 10 entrevistas en profundidad. Este número está dentro del rango típico de este tipo de estudios. Y las participantes fueron niñas de 15 a 19 años de familias de bajos ingresos que vivían en Coyhaique. Las transcripciones fueron organizadas en una cosa que se llama estanzas, que son como bloques de información que como que una idea viene así con un bloque, sobre una idea o sobre un evento también puede ser, y las estanzas son siempre muy recomendadas para hacer análisis de discurso, análisis crítico de discurso. Y luego todos los datos los ingresé a MaxQDA, que es un software de análisis cualitativo. Entonces esto es para mostrarles el análisis. Ay, perdón. Ya. El análisis, para hacer este análisis yo usé el concepto de práctica social de Fairclough, que sirve para conectar cómo las personas hablan de sus propias vidas con el contexto en que viven, a través de interpretaciones de vida cotidiana basadas en acciones individuales que se describen en los discursos y que reflejan a su vez las estructuras sociales en que las personas operan. Entonces, para reconocer una práctica social, Fairclough distingue diferentes elementos que se interconectan. Yo tomé estos elementos y saqué algunos, como que hice algunos cambios y dejé como los que están ahí, para definir un conjunto de códigos que yo pudiera usar para describir y un poco localizar cuáles eran las prácticas sociales. Estas modificaciones las hice pensando directamente en incluir la variable de género y usando una aproximación deductiva, entonces codifiqué todas mis estanzas en la primera vuelta. Después busqué los fragmentos que más estaban codificados para identificar, así como lo que estaba más densamente codificado, para identificar las prácticas sociales, y cada práctica social la nombré. Entonces, para cada entrevista tenía un conjunto de prácticas sociales y una cantidad de memos individuales que servían para una narrativa de estas prácticas.
Y cada uno de esos memos pasó entonces por mi profesora guía, comparamos interpretaciones, bueno, el trabajo de la tesis de doctorado es bastante solitario, por suerte existían estos espacios para ir comparando interpretaciones, porque si no se podía correr el riesgo de entrar en muchos. Ahí terminó con la segunda vuelta de la codificación, y después todas las prácticas sociales yo las mapeé, buscando también un poco cuáles eran las que se repetían, aparecían recurrentemente en las distintas entrevistas, aparecían los patrones de interacción entre esas prácticas, y este mapa fue el que ocupé para después redactar mi resultado. Eso con el método. Ahora en la parte ética, fue importante el tema de la confidencialidad, especialmente, perdón, porque Coyhaique es una población chica, o sea, tiene una población chica, y es muy fácil que las historias de las personas se hagan identificables, a pesar de que la tesis está en inglés, igual se puede correr ese riesgo. Y por eso los resultados no hay ninguna información descrita que pudiera ser identificable a las niñas. Y por otra parte también me preocupé bastante de proteger la dignidad de las niñas, como evitar esas narrativas tipo historia única que emergen cuando solamente uno se dedica a hablar de ciertas cosas respecto a una población, o del déficit a veces y eso. Sería una forma bastante reduccionista de referirse a las vidas de las niñas, y además es una falta de respeto. Y tanto la psicología comunitaria como el análisis del discurso, o sea, pero el análisis crítico del discurso, tienen una declaración explícita respecto a su compromiso con la justicia social y con el cambio social. Y para mí fue también importante que los resultados que se produjeran fueran relevantes para la comunidad en cuestión. Entonces yo mantengo una relación bastante cercana con Coyhaique, donde yo además viví, y los resultados del estudio están diseñados de alguna manera para ser diseminados en espacios locales y para conducir acciones posteriores. Ya. En metodología cualitativa también se destina siempre como un espacio para discutir la posicionalidad de la investigadora o el investigador, y cómo eso también afecta a la investigación. En este caso yo, bueno, soy chilena, viví un par de años en Coyhaique, tengo algunas familiaridades con la historia local, la cultura, con el territorio en general, y por supuesto que conozco también bastante bien, me manejo en el lenguaje y en las expresiones. No soy completamente una persona externa, sin embargo, la edad y algunas diferencias culturales fueron relevantes para hacer este estudio. Por ejemplo, las niñas necesitaron explicar mucho los términos que ocuparon. También tuve que pedir como ayuda después de las entrevistas para que me explicaran cosas como qué era el K-pop o un grupo de música, cosplay, cosas que ellas comentaron. Además, debido a que las niñas normalmente se les ignora en sus preferencias, en sus opiniones y en sus actividades, cuando yo les preguntaba estas cosas más de su vida cotidiana, ellas como que se sorprendían, no sabían por qué yo quería saber eso, contestaban como las preguntas pensando que yo no estaba realmente interesada en esa parte y todo. Entonces eso yo creo que limitó un poco la información que me entregaron. Y por otro lado también pasaba que como que yo tenía mi propio sesgo, que era que me metía un poco más a indagar sobre cuestiones que a mí me parecían también interesantes, como por ejemplo los distintos tipos de violencia que ellas enfrentaban. Era más probable que yo les preguntara más cosas sobre eso. Otra cosa que fue importante fue que no siempre sucedió, pero a veces pasaba que me trataban de usted, y eso imprimía como un trato súper formal, y cuando pasaba yo me daba cuenta que había una distancia importante y algunos temas como que no se tocaban. Y también, y esto es más importante todavía, muy lógicamente los participantes tenían un poco de aprensión respecto a contarme algunas cosas relacionadas especialmente con sus familias, porque querían proteger la privacidad de los parientes, y también porque tenían miedo que yo pudiera romper la confidencialidad, sobre todo cuando se trataban temas legales o de algún tipo de connotación legal. Por eso yo intenté decir que se trataba de un espacio confidencial y seguro, pero nunca como presionar para que me contaran más, en el entendido de que tienen buenas razones para ocultar informaciones a veces. Otro aspecto importante también fue que cuando yo me presenté como psicóloga, muchas de ellas asumieron que yo era psicóloga clínica. En Coyhaique no hay muchos psicólogos clínicos, entonces la entrevista de repente se podía transformar en una especie de sesión de terapia o algo así. Eso también hizo que, por ejemplo, algunas de las participantes, no sé, se pusieran a llorar en la entrevista o qué sé yo, como que
como que yo creo que eso también afectó de alguna manera el tipo de información y la manera en que se contaba la información que ellas decían, y también, a pesar de que yo explicaba que yo no soy nada clínica, se mantuvo el estereotipo bastante. Eso. Bueno, no sé si en honor al tiempo, igual ya estaba hablando hace harto rato, saltarme un poco esta parte como de rigor cualitativo, que puede ser un poco metodológica, para pasar a los resultados. Jaime, ¿opinas que sí? Sí. Igual es un aporte para... Veo que hay bastantes estudiantes del doctorado, así que igual es un aporte. Ya, la puedo decir en corto. Hay una lista de lineamientos de rigor cualitativo específico del análisis crítico del discurso que hizo una persona que se llama de apellido Muller. Yo tomé esa lista y como que en corto igual recomiendo ocupar como criterios específicos de la metodología que uno está ocupando, porque por ejemplo en este caso, validez de consecuencia, que en el fondo tiene que ver con que la investigación efectivamente busca provocar algún tipo de cambio político o social, y en este caso la idea que yo tuve fue destacar las opiniones y las voces de los participantes que pertenecen a una población que frecuentemente es ignorada o silenciada. Es un criterio de rigor que probablemente no hubiera aparecido en como, no sé, el paper estándar de metodología cualitativa. Bueno, y ahí está, y si hay alguien que después quisiera saber más sobre esto, por favor me contacta y yo le mando más información. Respecto a los resultados, para pasarme a esta parte, las definiciones de bienestar de las niñas estuvieron súper alineadas con los discursos de bienestar que son más dominantes en psicología hoy día. Por ejemplo, una participante definió bienestar como cuando alguien se siente psicológicamente feliz, como muy así. Además usaron indistintamente los términos de bienestar con otros conceptos, que yo creo que también dan pistas de esas nociones, como es como estar cómoda en algún lugar, estar tranquila, eso, estar equilibrada emocionalmente. Y tal como se esperaba, las niñas también reconocieron varios factores individuales que contribuían a su bienestar, y yo dividí esos factores en 4. El primero es optimismo, visto como de alguna manera la forma que tenemos de lidiar con los problemas, ser positivas ante la vida en general, y tienen una expectativa de que va a salir todo bien, de que van a conseguir todo lo que quieren, todo lo que se propongan. Y en general, y esto va a pasar en todos los factores individuales, ellas sienten que el optimismo es una cosa como que se decide tener. Respecto a el segundo factor fue resiliencia y fortaleza, que significó que las niñas fueran capaces de recuperarse de eventos dañinos vividos por ellas, y las participantes refirieron que la resiliencia y la fortaleza eran asuntos súper necesarios para el bienestar, y de alguna manera les ofrecían una alternativa para volver a mirar eventos negativos que habían sentido, o sea, que habían vivido, y darles un sentido nuevo y hacerse más fuertes. Las participantes también hablaron de ser extrovertidas, que es como ser conversadora, ser como amistosa, tener hartos amigos, decir opiniones, ser como abiertas, entre otras. Y en este sentido, las participantes que se vieron a sí mismas como extrovertidas decían que eso de ser extrovertida también las conectaba con mayor niveles de bienestar. Mientras que las introvertidas hablaron de cómo ellas se esforzaban para ser más extrovertidas, porque reconocían que la extroversión era un camino para llegar a tener mayores niveles de bienestar. Y el cuarto factor fue el individualismo y la determinación, que tiene todos los discursos relacionados con el esfuerzo, el trabajo duro, tener buenas notas, pensar en el futuro, cuidarse, todas esas cosas. Y en esos casos los factores, y en todos los casos los factores de nivel individual siempre apuntaron a que el bienestar era una cosa como de decisión personal, como que uno decía ya, hay que hacer estas cosas, y entonces nosotros, como por voluntad propia, tenemos mejor bienestar. Ponerse las pilas y desarrollar este optimismo, la resiliencia, echar para adelante, ese tipo de discursos.
Y respecto a los factores estructurales, se agruparon todas las condiciones sociales, económicas, ambientales, políticas, las instituciones, como todo lo contextual que estuviera presente en los discursos, y en esta parte también yo vi 4 discursos principales y ahora las voy a elaborar esos con un poco más de calma. El primero tiene que ver con el acceso a recursos y oportunidades, que incluyó las oportunidades de educación que las niñas tienen, que son vistas como una manera de conseguir estabilidad en el futuro y bienestar también en el futuro. Y en el caso específico de Coyhaique, las niñas conectaron las oportunidades con las posibilidades que tienen específicamente de salir de la región, considerando que la oferta coyhaiquina de educación superior sobre todo es muy limitada. Entonces, como no están todas las carreras disponibles, si ellas quieren estudiar, tienen que irse fuera. Y eso también muchas veces no es tan factible porque exige recursos familiares que no están disponibles siempre, y también depende un poco de la situación de cada una dentro de sus propios hogares. Entonces se hace una decisión difícil porque muchas de esas niñas sienten que tienen que quedarse ayudando en la casa, o no querían dejar como de apoyar o cuidar a alguien que las necesitara en la casa, por ejemplo, cuidan hermanos chicos, chicas, o familiares enfermos, etc. Y las niñas también se referían a asuntos de estabilidad material, que en su mayoría se marcaron como la posibilidad de tener su propia plata y poder pagar sus propios gastos. Entonces muchas de ellas hacen trabajos de distinto tipo, juntan esa plata y gastan en ellas, como que en el fondo se pagan sus propias cosas, pero también apoyan con eso a las familias y pagan cosas de la casa. También fue muy importante además para las niñas, porque explicaban que era una estrategia que tenían para disminuir los niveles de estrés financiero que tenían dentro de la familia, que trae otro tipo de problemas, y al mismo tiempo demostraba que ellas eran responsables y autónomas frente a los demás. En segundo lugar, las niñas también mencionaron diferentes formas que se sintieron apoyadas por sus familias y pares. En el caso de las familias, las niñas decían que contribuía mucho a su bienestar sentirse aceptadas por sus padres y sus madres con incondicionalidad, y que las defendieran y que estuvieran como de su lado. En contraste, las niñas que los papás tenían, o sea, que tenían mamás o papás que tenían demasiadas expectativas o eran muy pasivos y no las defendían ni las apoyaban, las hacían sentir presionadas o abandonadas. También valoraron familias que fueran respetuosas con sus decisiones, con sus opciones, con sus intereses. Otras situaciones en que las familias fueron flexibles y las dejaron desafiar normas de género, estereotipos y jerarquías de relaciones de género, también se veían como valiosas. Y respecto al apoyo de los pares, las niñas valoran las amistades sinceras y las pertenencias a grupos de pares. Entonces para las niñas es súper importante contar con pares que las apoyen, con personas que se preocupen por ellas, por sus sentimientos, que las acompañen, que compartan con ellas sus actividades y que puedan hablar de las cosas que les importan. Y en este mismo sentido, el rechazo de los pares tiene efectos realmente adversos para las niñas y su bienestar. En tercer lugar, las niñas describieron instituciones apoyadoras, entre ellas las escuelas y algunas instituciones educacionales que se transformaron realmente como en espacios críticos y determinantes de su experiencia cotidiana. Y para algunas de esas participantes, esos espacios de apoyo surgían en la entrega de oportunidades de desarrollo, mientras que las instituciones que no se reconocían como apoyadoras tendrían a ser maltratadoras, incurrir en prácticas de bullying y también de machismo. En ese sentido, los profesores, profesoras reconocieron que reconocían a las niñas en sus talentos y que les ofrecían ayuda y percibían cuando las necesitaban, se destacaba mucho dentro de los discursos. Las participantes también describieron entornos institucionales que podían ser tóxicos, como por ejemplo algunos entornos laborales sobre todo, que las hacían sentir muy inseguras a partir de tratos machistas o irrespetuosos, y sobre todo fue muy interesante que esos tratos machistas o irrespetuosos, esos entornos tóxicos, eran tanto si les ocurría a ellas mismas como a cualquier otra mujer en el mismo espacio. Por ejemplo, una participante hablaba de cómo había ella encargado a su jefe y después el jefe nunca le había dicho nada de nuevo, violento, ni inapropiado, ni nada, pero destacaba que igual se seguía sintiendo insegura porque otras mujeres en el mismo entorno laboral seguían enfrentando estos comentarios machistas y todo, y hacía que el entorno seguía siendo tóxico, a pesar de que ella personalmente no lo experimentaba así.
Y respecto a los aspectos relacionados con la comunidad, las niñas hablaron de sentirse seguras, particularmente destacaron como las reacciones comunitarias a la violencia de género, y ellas analizaban mucho estas reacciones. Fue muy importante en términos de prácticas sociales porque de alguna manera ellas reconocían que a reacciones insuficientes se veían obligadas a buscar maneras individuales de defenderse y evitar estar en riesgo. Por ejemplo, una participante contaba que la habían atacado en la calle una vez, como no había recibido ningún tipo de apoyo de ninguna clase, digamos, y dice, bueno, ¿qué puedo hacer como para que esto no me vuelva a pasar? Y deja de lavarse, y entonces va a estar muy sucia, pensando que en la calle a lo mejor nadie se le iba a aceptar. Otra participante también contaba que también había sido atacada en la calle, y se culpaba completamente a sí misma, como muy internalizando la opresión. Eso pasó en más casos que solamente de ataques en la calle, y otra simplemente había decidido no salir más después de cierta hora, tampoco tomaba en lugares públicos y cosas así. Aquellas participantes que no habían sido atacadas directamente también comentaban cómo analizaban su entorno social, los discursos que existían, y hablaban de cómo la sociedad culpa a las víctimas y lo insegurizante que era para ellos esas reacciones, para ellas, perdón, y en algunos casos también sucedía eso mismo dentro de los grupos de pares. Y cuando ocurría en los grupos de pares, eso se hacía también bastante grave, porque las hacía sentir aisladas en el espacio que es de alta relevancia para ellas, y que vivían en entornos muy prejuiciados o muy injustos. Respecto a la discusión, ya más brevemente, ya estoy súper cansada de hablar tanto rato, los discursos de bienestar de las niñas están muy influenciados por los discursos dominantes de la psicología y muy orientados a características individuales y de autorregulación. Poner atención solamente a los factores individuales es muy riesgoso también, porque las niñas tienden a culparse a sí mismas de no alcanzar el bienestar, o incluso también a través de estos mismos discursos se encuentra una manera de ocultar problemas estructurales que son muy importantes y que derivan en menores niveles de bienestar. Respecto a los factores estructurales, los resultados muestran que las niñas tienen acceso limitado a oportunidades. Estos accesos además se hacen aún más limitados cuando tienen que cuidar miembros de la familia y otras actividades que tienen relación directa con los estereotipos de género. Justo como ocurre en la literatura, los resultados también arrojan que las niñas son vistas como irresponsables, irracionales, frívolas, y una serie como de connotaciones negativas. Pero además este estudio también aporta que las niñas buscan activamente desafiar esos estereotipos de género y valoran las redes de apoyo directo e institucional que les permite contar con espacios para cambiar ese tipo de imaginarios. Y en tercer lugar, los discursos de las niñas sobre la seguridad y el apoyo incondicional están también conectados y entramados con otros discursos sociales de gran relevancia para ellas, como son, por ejemplo, los relacionados con la maternidad, que cuando son muy sobreexigentes generan expectativas de trato y dedicación de madres a niñas que son muy difíciles de cumplir, sobre todo para las mujeres que son madres y trabajadoras. Los resultados también mostraron que el bullying tiene un componente de género importante, que tiene efectos dañinos para las niñas que requieren especial atención. Estos resultados muestran que el bullying tiene que ser examinado desde la perspectiva de género para abordarlo eficazmente, que las escuelas y los espacios institucionales que están libres de machismo son ambientes muy seguros de alta relevancia para las niñas, y que los ambientes seguros también son claves para los participantes y pueden ser creados por comunidades que entienden cómo reaccionar cuando algo violento ocurre, específicamente en términos de violencia de género. También recogen que la rabia es un catalizador de cambio social súper importante, pero es un afecto poco aceptado cuando son niñas las que los manifiestan, que los participantes que tratan de lograr cambios sociales se pueden enfrentar a situaciones súper complicadas dentro de sus comunidades, que se pueden sentir, generalmente se sienten inadecuadas o aisladas cuando son como las únicas que piensan así, y estos sentimientos son descritos especialmente por los participantes que se reconocían a sí mismas como feministas. Y bueno, la literatura feminista muestra que entre feministas también es un sentimiento recurrente de la aislación y de ser inadecuada, o como dice la Sara Ahmed, ser aguafiesta.
Y finalmente los discursos individualistas de bienestar que son adoptados por las niñas y que están alineados con la psicología pueden estar en contradicción con aquellos discursos de bienestar que son más colectivos, como generalmente son los propios de la psicología comunitaria, también del feminismo, que buscan generar cambio en la estructura y promover el bienestar de todas las niñas y mujeres, y no solamente el bienestar de uno mismo. Respecto a las limitaciones de este estudio, y ahí yo creo que va terminando, ¿sí? Perdón. Este estudio levantó los datos, o sea, yo produje estos datos el 2019, 2 meses antes del estallido social en Chile y como unos cuantos meses antes de la pandemia. Sería súper interesante ver cómo este tipo de discurso ha cambiado y también entendiendo que el trabajo de análisis crítico del discurso reconoce siempre la importancia que tienen estos eventos de significación social, y imagínense de este tamaño, como que, seguramente hay cambios interesantes que mirar. Otra limitación es que yo no pude hacer member checking, que es el chequeo con participantes de las interpretaciones y como del análisis y las conclusiones, los resultados en general, no los pude mostrar a mis participantes, primero porque estaba fuera de Chile y segundo porque fue muy difícil volver a contactar a los participantes. Y otra cosa es que este es un estudio pequeño, como hecho por una persona, digamos, y es cualitativo también, y también como en esa misma lógica cualitativa, obviamente las conclusiones que aquí aparecen no son generalizables para otros grupos, y eso siempre es visto como una limitación desde algunas epistemologías científicas. Respecto a las implicancias, quiero destacar que este estudio aumenta el conocimiento respecto a una población que normalmente es invisible y que se excluye de estudios sociales, aporta perspectivas de género y cultura al estudio de bienestar en la adolescencia. Este tipo de estudio complementa también los discursos de responsabilidad individual, ofreciendo evidencia y datos que hablan sobre la manera en que los contextos son relevantes e influencian el bienestar. Hace visible algunos estereotipos de género que afectan especialmente a las niñas y adolescentes, describe prácticas concretas que son positivas para las niñas, en particular respecto a las cosas que las escuelas hacen bien, que normalmente uno tiende a pensar en las cosas que las escuelas hacen mal, y en este caso son las cosas que hacen bien, y que se pueden convertir en información súper crítica y súper relevante para esos espacios. Perdón, yo digo la escuela, pero son liceo. Y finalmente ofrece un entendimiento complejo de los factores estructurales que pueden ser usados para guiar la política pública. Como un punto aparte también quiero decir que esta investigación destaca mucho la solidaridad entre mujeres, y que yo creo que eso también es una aproximación bien prometedora para construir como lógicas de eficacia colectiva, de cambio y también de amistad política entre mujeres que permitan el aumento del bienestar de esos grupos particulares. Y en conclusión, este estudio reconoce qué creen las niñas que conducen a su bienestar, identifica las estrategias que las niñas usan para desenvolverse durante su adolescencia. Un punto importante de este estudio es que las niñas parecen estar más preocupadas y enfocadas en sí mismas y en autogestionarse y desarrollarse individualmente y cambiarse individualmente para acercarse más al bienestar, y menos centradas en analizar y desafiar cuáles son las estructuras de oportunidades en las que ellas se están desenvolviendo. También destaca que es importante que para las niñas desafiar los estereotipos respecto a cómo son vistas socialmente y qué se espera de ellas y de cómo ellas se comporten. Particularmente se habla mucho de estas características negativas que se le achacan, por ejemplo, esta idea de que son irracionales, que son frívolas, que son superficiales, que no se puede confiar en ellas o que son irresponsables. Y por último, este estudio también muestra cómo el hecho de operar en un contexto que es positivo y apoyador tiene impactos positivos en el bienestar, y es fundamental pensar en intervenciones que aporten a su promoción desde distintos niveles. Y con eso dejo de compartir pantalla. No tengo idea cómo se... Ya. No te escucho, está silenciado. Ahí aparece una pregunta de Felipe Tapia. Dice, ¿de qué manera influyen los establecimientos educacionales en la formación de grupos de apoyo o en brindar apoyo?
Sí, yo también, muchas gracias, Felipe. El- yo- una de las preguntas que me surgía, la sumo a esta para, para aprovechar de profundizar. Es que tú fuiste muy explícita respecto del bullying y el género. Bullying suele, como, no exclusivamente, pero como ubicarse, contextualizarse en el sistema educacional. Entonces sumo a la pregunta que nos plantea Felipe. ¿Cómo podrías tú profundizar en eso? ¿Qué nos podría Sí, decir respecto a la relación bullying y género? mira, una cosa que aparecía dentro de los discursos es que, bueno, que también existe desde los liceos, los equipos, que por lo demás siempre todos disculpando, o sea, como los equipos educacionales, los equipos de las escuelas, de los liceos, están saturados de problemas de convivencia, de miles de cosas, etcétera. Y una de las cosas que se hacía notable, digamos, es que en dinámicas de maltrato entre mujeres y hombres son diferentes, se expresan de manera diferente. A pesar de que uno puede decir, por ejemplo, no, si las niñas igual se pegan entre ellas, es frecuente la ley del hielo, ¿cómo se llama? Los insultos, los rumores, como un poco la violencia más psicológica, y también como mucho de ignorar, ¿cachai? Como a los otros, a las otras niñas, etc. Y me pasaba que dentro de cuando ellas contaban las cosas que le pasaban, que las hacían sentir mal en la escuela, ellas normalmente decían, bueno, no es bullying, no es bullying, pero me tiraban comida en el pelo todos los días. O no es bullying, pero nadie me habla en clase. Entonces, como yo pienso, después haciendo mis averiguaciones investigando un poco más el tema y todo, que hay una relación entre no poder reconocer el bullying y no poder actuar. Entonces, los liceos, las escuelas, no podían reconocerlo como bullying, no sabían qué hacer con eso, y además la evidencia internacional ha mostrado que cuando la violencia física genera mayores reacciones de apoyo y atención que cuando no es visible. Entonces, que un niño llegara con un ojo morado era más fácil para una profesora para darse cuenta, ese niño necesita apoyo y vamos a tratar de solucionar el problema. Mientras que una niña que no le habla a ninguna de sus compañeras deja de ir al colegio y nadie sabe más de ella. Entonces, esa era como un poco la lógica que yo proponía dentro de la tesis, como que hay que tratar de expandir, o sea, porque son muchos los fenómenos psicológicos que no son vistos desde el género. Y el bullying, probablemente sí, yo no soy experta en bullying, pero para el ciudadano promedio que tiene que identificar el bullying cuando ocurre, no puede porque no tiene las herramientas para reconocer las formas que son más típicas dentro de las comunidades de niñas. Y en ese sentido yo creo que había algo que era fácil también de hacer para fortalecer el propio liceo. Ahora también me paso a la pregunta que hizo Felipe Tapia y que tiene que ver con que en el hacer bien, digamos, o sea, como en hacer notar las cosas que hacen bien los liceos y todo eso, se pueden generar varios espacios de apoyo que parten básicamente de la preocupación de generar espacios exclusivos para las niñas y para las disidencias, espacios, suena un poco mal, pero como tratar de buscar espacios protegidos un poco, que les permita a ellas estar solas, reencontrarse y todo. Ahora, con lo que pasó con la pandemia, fue como yo estaba terminando la tesis, o estaba, perdón, analizando datos y estaba pasando lo de la pandemia y yo veía cómo, y también eso está en ese informe, Jaime, que tenés tú, que habla como de la pandemia y el bienestar y cómo afecta distinto a niños y niñas y cómo en el fondo se empezaron a erosionar los vínculos de las niñas, las amigas son muy importantes para las niñas. Hay unos números muy exagerados, pero son como el 80% de las niñas
y de mujeres en el mundo prefiere ir a una amiga antes que a su mamá o a su profesor. Y entonces generar espacios de encuentro entre las niñas, a mí me parecía que era una solución importante y que se podía hacer fácilmente en los liceos. Así que agarré esta tesis y con eso propuse un proyecto de intervención chiquito que se está ejecutando ahora y que se trata justamente de hacer grupos de apoyo entre niñas. Así que eso. Súper. En esta misma línea de lo que planteaba Felipe, me surge una pregunta respecto de lo comunitario, porque veo que tú detectas a través del análisis de los relatos de las niñas, detectas elementos personales, está claro que eso son muy coherentes con lo que sabemos, a nosotros también nos han aparecido en nuestro análisis cualitativo, detecta algunos elementos estructurales que uno podría pensar que son de más difícil manejo, y después detecta una serie de elementos que tienen que ver con las redes, y las redes tanto de familiares como de pares, algunos elementos institucionales y algunos elementos comunitarios, que son muy interesantes, esto de lo que les pasa en la calle, a las niñas, en fin, el identificarse con el agresor, que hace mucho sentido con esto del movimiento de tesis. Tesis, ¿no es cierto?, este movimiento de la culpa no era mía. Bueno, ahí aparece una serie de elementos que son relevantes. Y en el contexto de la visita de Chris Sullivan, ahora que aprovecho de contarle a todas y todos que nos visita una especialista en intervención comunitaria y violencia de género, que además la profesora patrocinante de tu tesis, entiendo, en Michigan, que va a estar acá en Chile, además en presencial, durante la fecha de noviembre, nos recuerda, Isidora, pensando en ella y en el quehacer, además que para nosotros es muy relevante que nuestro conocimiento se convierta en prácticas, digamos, que además de evidencia científica y desarrollo de productividad científica, nos permita abordar los problemas, es lo que hemos llamado investigación con impacto, en buena medida. En esa línea, preguntarte sobre qué dice tu tesis, qué nos enseña tu tesis respecto de la intervención que podríamos ampliamente llamar comunitaria. Estoy tratando de incorporar ahí elementos de los que tú señalabas en redes, que no me queda claro hasta dónde están vinculados con lo comunitario, con algunos aspectos más institucionales y con aspectos previamente tal comunitarios. O sea, ¿qué nos dice tu tesis respecto de qué podemos hacer ahí? Sí, yo creo que por un lado, bueno, entre medio me sonó el teléfono da lo mismo, pero espero haber entendido bien la pregunta, si no me corriges. Por un lado está una noción, no sé si noción es la palabra, pero una lógica que ocupa mucho justamente la Chris Sullivan, que tiene que ver con generar espacios informados en trauma. O sea, Generar espacios informados en trauma. informados en trauma. O sea, asumir que frente a X poblaciones uno asume que existe el trauma. O sea, como que puede haber una situación traumática. Que esté pasando, que haya pasado, que puede pasar a alguien conocido, qué sé yo. Y entonces las instituciones en general tienen comportamientos informados en trauma, que es no incurrir en distintos tipos de preguntas, como es que no quiero dar como ejemplos tan puntuales, pero por ejemplo, una de las cosas que salía más recurrentemente ahí en las lógicas y que son institucionales, pero a la vez también yo creo que son comunitarias porque te hablan de la cultura de los valores comunitarios, es como el trato que recibían cuando iban a la PDI a hacer a decir que les había pasado algo, a hacer una denuncia o cualquier cosa así. Pero eso es todo, o sea, no es solamente la persona que te pregunta qué te pasó, sino que es toda una experiencia que está teñida por una desinformación respecto al trauma. Entonces, en la medida en que como que se generaran prácticas más respetuosas, podrían haber quizás mejores
como afrontamientos a los temas de violencia de género en particular. Eso es una cosa. Y bueno, y también está un poco la lógica como del cambio cultural, que yo no creo que para pensar en cambios culturales uno tenga que hacer campañas, como que yo pienso en cómo los cambios se empiezan como a expandir. Entonces eso igual va a tener que ver como un poco con la educación que puedan tener ciertos grupos, pero también por otro lado, como en cómo eso va a ir impactando en distintas prácticas sociales como del día a día, poner atención a eso en la entrega de servicios, en el caminar por las calles, en la manera en que se relacionan las niñas con sus padres y con sus familias, como que yo sí soy de la idea de que a veces intervenciones que parecen estar orientadas a un nivel, en realidad están influyendo en otro. Y yo creo que por ahí puede haber alguna oportunidad interesante como para pensar en lógicas más sistémicas. Y lo otro que hemos hablado con las niñas ahora, después de las sesiones, qué sé yo, los grupos de apoyo y todo, en que las niñas como que hay como distintas partes, digamos, porque por un lado está el grupo de apoyo propiamente dicho y te sientas a conversar con tu compañera, pero también está la restitución de alguna manera del espacio físico del colegio, de la escuela, del barrio en que está, como lo comunitario infraestructura de alguna manera, y si es que les preguntamos si ellas querían como imprimir como sus conclusiones de los grupos de apoyo en algo en particular, como alguna especie de tipo de campaña, una cosa más tradicional, y no querían tanto eso, como que, bueno, sí quieren hacer algunas cosas morales y cosas así, pero podcast, como un poco como, me parece que tienen que ver más como con su día a día, como con su cotidianidad, más que con el gran cambio social que se puede producir por una campaña que se trate de escuchar las opiniones de las niñas. Okay. Eso, no sé si fui como muy clara la respuesta que te di. Eso. Sí, no, me queda claro, yo encuentro muy interesante esto de la cotidianidad. Claro, porque uno pensar en entrega de información, difusión de información, también en grandes campañas que apuntan a cambios más generales, quizás en práctica o de intento de cambio a nivel de cierto sistema, como el sistema educacional, en fin. Y mientras no impacte eso en la vida cotidiana de las personas, me parece que deja de perder eficacia. Entonces me parece muy interesante eso. También me surge y ahí hay otra pregunta, la voy a ver al tiro. Te la doy, y después te hago una pregunta, pero después de que responda esta. Escribe Verónica Cerruto, dice, ¿qué factores propios de la comunidad podrían ser factores que proveen o median el bienestar de las mujeres? Y quizás con eso profundiza en lo que estás planteando. Sí, yo creo que o sea, no sé cuáles son todos los factores, pero como lo que yo vi, por lo menos en la tesis, tenían que ver, primero, con que como que hubiera una opinión pública respecto a cómo se condenaban los hechos violentos o cómo se trata a las víctimas de hechos violentos o cosas así, que las niñas se fijaban mucho. O sea, era muy insegurizante para ellas ver, por ejemplo, que se culpabilizara a las víctimas de si les había pasado algo grave. Eso era como una cosa. Otra cosa que yo creo que podría hacer era como cuando hay un caso específico de una de las niñas que habla de que se cambia de lugar y como que tiene como la oportunidad de tener control sobre las narrativas que existen sobre ellas mismas, que a mí me parecía súper interesante porque ella venía como de un lugar donde había estado muy expuesta a su historia personal y familiar.
había habido un hecho muy violento que había ocurrido en ese lugar, donde había estado, ¿cómo se llama?, involucrada su mamá, había salido en los diarios y qué sé yo, y después como que había chisme, y como hablaban al frente de ella como, oye, ¿viste lo que le pasó? No sé qué, y como muy así, y para ella había sido una cosa muy agradable llegar a un lugar donde no la conociera nadie, y ella mantenerse en control de lo que se decía o no se decía sobre ella, sobre las cosas que le habían pasado y todo. Yo creo que también tiene que ver un poco con cómo el rumor es tan fuerte también, tan dañino. Y entonces como pensaba como en comunidades que fueran como aceptadoras de eso, como flexibles, que no fueran para adelante como con el estereotipo de género, con el prejuicio, como, sino que fueran como abiertas a esas diferencias. Y otra cosa que también a mí me parece, esto es todo quizás muy reflexivo y no tan académico, pero que tiene que ver con la reflexión que tenía sobre la rabia, es también como ciertos comportamientos y sentimientos o afectos que no son permitidos a las niñas y que en espacios sociales como si fueran permitidos a las niñas, podrían traer beneficios, ¿cachai? Como por ejemplo poder conseguir o tratar de lograr tener cambios para sí mismas y ser aceptadas y escuchadas, sin ser maltratadas por estar buscando específicamente esos cambios. Eh, como un poco como, yo lo pondría en términos como de sociedades o de comunidades aceptadoras o de comunidades como acogedoras, que sean también un poco, le den un poco más de incondicionalidad a la pertenencia también, porque fácilmente removidas, aisladas de los demás y todo, como que eso se veía mucho. Entonces, no sé si está ahí como contestado más bien. Sí, yo creo que a mi modo de ver, que nos diga quizás Verónica si Sí. termina de responder lo que ya estaba planteando. En todo caso, ahí está hablando. Sí, gracias, dice. Ah, ya, bacán. Yo le aprovecho de agradecer a Verónica su pregunta. Nos escribe ahora, nos pregunta Teresita Serrano. Dice, muchas gracias Isidora, muy interesante tu trabajo, información muy relevante para avanzar en la comprensión de la subjetividad de las mujeres adolescentes y así ver cómo abordar con mayor sensibilidad las problemáticas que las afectan. Mm. Sí, yo creo que, bueno, es como más un comentario, pero sí, a mí me parece que no es como que este trabajo es un trabajo fácil en el sentido de que no cuesta mucho eh, como cambiar la dinámica y como escuchar adolescentes, niñas adolescentes, como que, pero es increíble como no hay muchos espacios en que ellas digan lo que prefieren. Y al mismo tiempo también pasa que aun cuando de repente se generan esos espacios, como que no se hace nada después con esa información. Que es algo que yo creo que para todo comunitario es fundamental, porque para eso uno pide la participación de la gente, como para hacer algo después. Eh, Así que eso es como lo que ha sido como más desafiante, porque cuando uno ve los problemas como tan complejizados, interrelacionados unos con otros, y todo, bueno, ya en realidad yo creo que lo único que uno puede, quizás como con pequeñas escalas y qué sé yo, tratar de mejorar un poco es justamente como estas pequeñas prácticas de la vida cotidiana, como la práctica social, es algo que suena a psicoeducación, pero se puede educar, ¿sabes? Como a un profesor que no diga una pachotada machista, porque estas son las cosas que pasan cuando alguien dice algo demasiado sexista y feo en un colegio, eh, y así sucesivamente. O sea. Muy bien, gracias y gracias Teresita por la pregunta. Hay otra pregunta de Paula Villacura que nos dice cuáles crees que son las razones por las cuales no se realiza nada con esa información obtenida.
Ay, es buena pregunta. Ay, no sé, yo creo que porque, bueno, por un lado, yo creo que porque no toda la gente busca hacer algo con la información que tenía. O sea, también hay bastante como investigaciones e indagaciones que no tienden eh, a ponerse en práctica. Y está bien, no, no todo tiene que servir para eso. Y también porque, no sé, por lo menos dentro de los instrumentos que yo conozco eh, no hay muchos fondos, digamos, ni tampoco está tan instalado en la agenda pública como yo siento que por lo menos que debería estar, mejorar el bienestar de las niñas y adolescentes. Ahora, en ese sentido, en comunitaria hay bastantes teorías respecto a cómo se instalan cambios sociales, no solo en comunitaria, digamos, y uno súper interesante tiene que ver como con las ventanas de oportunidad. Y yo creo que afortunadamente a este año, digamos, eh, los temas de equidad de género, feminismo, el enfoque de género en general, tienen como un espacio en la agenda que antes no tenían. Y eso sí puede ser una oportunidad, puede ser que sea el momento de aprovechar esta agenda posible e instalar estos temas, y con eso lograr asignar recursos, capacidades técnicas y hacer esfuerzos para hacer intervenciones un poco más profundas y un poco más complejas que hacer grupos de apoyo. Como que sea algo más grande y más articulado. Y más investigación también, si no hay nada. O sea, es poquísimo. Sí. Muy interesante eso, la necesidad de contar con más datos, y con datos de lugares, espacios, vidas Con datos cotidianas, cuantitativos. actores, y claro, y cual y cuánto, en fin. Y Sí. lo otro que encuentro que es muy interesante es que esto de plantearlo en el contexto del cambio. Por lo menos en la facultad el tema del cambio se ha ido construyendo cada vez más en un punto de articulación de los distintos desarrollos que estamos realizando, las distintas especialidades y también yo creo que de las líneas de investigación. Y ahí el cambio también y sus distintos niveles. Importante, porque y tú en ese sentido también es un aporte muy potente de tu investigación, esto de diferenciar los distintos niveles. Hay una tendencia que yo creo que no está muy presente en la facultad, creo que hemos avanzado en eso, pero en la psicología en general a concentrarse en algunos de los niveles. Entonces, esta mirada conjunta que lo integra a todos, que tampoco deja fuera lo individual, lo más micro, pero lo articula con lo estructural y con los discursos y con la comunitaria, etc. Me parece que es muy interesante en la línea esta del cambio que estamos hablando. Bien, nos acercamos a la hora. Yo quisiera, para darle más autenticidad, más cercanía a estos espacios, que quisiera agradecerle a Ana Flavia, a Andrea Omar, a Carolina, a Claudia, a Constanza González, a Francisca Cuevas, a Ignacia Valdivia, a Isaboc Esparza, a Javiera Romo, a Juan José, a Juanita Campos, a Leonel Orlando Tapia, a Luz María Silva, a Madeline Enrique, a Manuel Mante de Muro, a María del Carmen Tejada, Matías Rodríguez, Pamela Álvarez, Paula Villacura, Sharon Soto, Verónica Cerruto. Y especialmente a ti, Isidora, por lo que nos has aportado hoy día. Y nada, felicitarte por tu trabajo y ojalá sigas proyectándolo. Y felicitarte públicamente además por tu recién obtenido grado de doctora. Eso. Gracias. Un Yo abrazo. sí, aprovecho de decir que si alguien como tiene, no sé, una duda después, le gustaría alguna información respecto a algo en particular, un texto, lo que sea, como incluso como, no sé, la palmadita en la espalda de que el doctorado se acaba algún día, estoy súper disponible y mi correo está ahí como la tiene la organización, así que quedo atenta. Eso. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Bien. Javiera, ¿tú cierras? No, sumarme al agradecimiento a todos los asistentes y especialmente a Isidora por el tiempo y por la interesante presentación. Que nos veremos en una próxima versión de los coloquios del doctorado. Muchas gracias. Listo. Ahí todo. Chao.